Estamos de vuelta en la mañana de información y análisis. Seguimos nosotros aquí en 5 Días Televisión y es un gusto y un privilegio poder conversar también en estos minutos con don Daniel Nasta. No hace falta mucha presentación, un hombre muy conocido, empresario y publicista de nuestro país, muy respetado el hombre y por supuesto que viene a traernos algo que le apasiona mucho, que es escribir, porque he conocido varias obras suyas, algunas bastante peculiares, el tema de los nombres, por ejemplo, en su momento, pero ahora nos trae algo que se titula Pequeñas historias que hacen grande la vida. Gracias por la visita. Un placer, un saludo a la audiencia. Siempre es un placer compartir y más cuando uno trae noticias que lo gratifican a uno, como es este caso del lanzamiento del libro Pequeñas historias que hacen grande la vida. Siempre interesante hablar un poco con los que escriben y desde el punto de vista del título, que hace mucho al libro cuando se elige justamente un título para que lleve adelante el portaestandarte de lo que es la obra como tal. ¿Por qué el nombre, don Daniel? Mira, siempre los títulos suceden a la escritura. ¿Es así? Porque uno no empieza con un título, sino que la manera en que va escribiendo va hilvanando estas cosas. Y en realidad son pequeñas historias, cosas que suceden. Algunas historias están con nombre y apellidos, otras están en off, ¿verdad? Pero yo creo que en la medida que nosotros vivimos la vida con toda la intensidad y la positividad, nos suceden cosas. En el Paraguay se plantea siempre el hecho de que si García Márquez hubiese vivido entre nosotros, en realidad hubiese sido una persona que viviría el realismo mágico de manera diferente, ¿no? Hay tantas historias en este país. Mira, hay tantas historias, y ahora que dijiste García Márquez, una de las historias que yo pongo en el libro fue la experiencia de las mariposas amarillas volando. A mí me tocó vivir esa experiencia en Lincoln, que es una ciudad en la provincia de Buenos Aires donde nació mi madre. Y nosotros fuimos, yo tenía 7 años, mi hermano 5, y nosotros salíamos a la siesta. Nos parábamos en el medio de la calle de tierra donde vivían mis abuelos maternos y las mariposas amarillas nos pasaban volando aquí a la altura de la cabeza. Eran kilómetros y kilómetros, así que cuando leí eso en 100 años de soledad fue para mí un recuerdo muy grande. Bueno, esas son las pequeñas historias que hacen grande la vida. Algunas son alegres, otras son más sentimentales y otras son tristes, pero la vida es justamente pasar de una cosa a otra y la gente, lo importante es que pueda conectarse. Y les quiero mostrar algo aquí. Sí. Fíjense ustedes que cada página tiene su propia diagramación de acuerdo a la historia que se cuenta. Este es un mérito de Celeste Prieto, que hizo el diseño. Quiere decir que realmente esto se convierte también en un juego, en algo lúdico para el lector. Ahora, cuando hacía referencia a Celeste, es palabra mayor justamente en torno a esto. Justamente, por eso. Y quiero destacar también el trabajo fantástico de Flavia Laterza como mi editora y como mi acompañante. Yo las llamo a ellas y a Celeste Galeano de Punto Divertido mis ángeles literarios. Por eso le decía justamente, don Daniel, le lleva un tiempo llevar adelante ¿Cuánto tiempo le llevó escribir este libro? En general, un libro yo lo escribo entre 12 y 18 meses. Ok. No se puede escribir menos. Y también me di cuenta que me resulta más fácil dictar a alguien que se produzca la transcripción y después se haga la corrección del texto en forma definitiva. Ok. Esa es la edición, después viene la corrección. Puntos correctos, comas, punto y coma, todo lo demás, ¿verdad? Entonces,
yo creo que es así, ¿verdad? Como hay una historia, ahora que hablé de puntos y todo lo demás, que estaba colorín colorado, estaba muy enojado por ser siempre el final de los cuentos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces un día fue a protestar contra el gran maestro de los cuentos. Y le dije, ¿por qué Érase una vez tiene que estar primero y yo, colorín colorado, tenga que estar último? No puede ser. Exijo una rectificación. Se reunió el consejo de los libros y todo lo demás a discutir y dijeron, bueno, ¿qué pasa si lo ponemos más cerca de entonces y todo lo demás? Pero al final no se pusieron de acuerdo. Entonces mandaron los puntos suspensivos a llamar a colorín colorado, y cuando él vio que llegaban los puntos suspensivos, él dijo, acá no pasó nada. Ajá. Entonces fue y le dijo, ¿sabes qué? El gran maestro le dijo, te vas a tener que quedar en tu lugar. Okay. No, jamás. Reaccionó, le clavó la lapicera de los cuentos en el corazón y lo echó desde la torre donde estaba. Okay. ¿Verdad? Entonces, él se acercó y dijo, ahora las cosas van a cambiar. Y colorín colorado había una vez. Ahí fue interesante la anécdota sobre esto. Entonces, yo lo que te quiero significar es que siempre tenemos que mirar la vida con optimismo. Porque el optimismo impulsa y el pesimismo bloquea y retiene. Entonces, contar historias como esta, esa historia no está en el libro, estuvo en otro libro anterior mío, y a mí me parece fascinante cómo la creatividad y el uso de las palabras pueden ser transformadoras, ¿no? Transformadoras. Le dije a una amiga mía, estoy viviendo un romance. ¿Así? Ajá. ¿Con quién? Con las palabras. Ay, qué aburrido. Ajá. Don Daniel, un poco de esa idea que recién nos planteó, me gustaría traspolarlo eso un poco al país. Porque siempre es interesante conocer un poco la mirada de una persona que sigue la dinámica del Paraguay. Y usted, como publicista, me imagino que ha trabajado esa dinámica. ¿Por qué nos cuesta tanto ser optimistas en el Paraguay? Buena pregunta. Nunca lo había pensado. Pero ¿sabes qué? Cuando yo voy a dar charlas a estudiantes, siempre me dicen, ¿y qué opinas de Paraguay? Cuando vienen las preguntas. Y digo, yo creo en Paraguay. O sea, yo no puedo decir qué opinas de Paraguay. No, yo tengo que hablar con entusiasmo. Y te diría que yo creo que hay una subyacencia donde a lo mejor somos más optimistas de lo que creemos, pero nos dejamos arrastrar por, no sé, criterios o puntos de vista que a lo mejor conllevan ese tipo de cuestiones. ¿El qué dirán? También puede ser, ¿verdad? Quizá el miedo de una sociedad pequeña al que dirán o a las críticas. Pero el otro día estuvimos haciendo un think tank estratégico. Y yo les dije, fíjense ustedes, Paraguay tiene un mérito, porque si podemos hablar de un movimiento feminista realmente genuino, tenemos que retrotraernos posterior a la guerra de la Triple Alianza, donde la mujer paraguaya echó mano a todos sus recursos y ayudó a levantar un país. Es cierto. Eso no es poca cosa. Ese es un mérito que tenemos que reconocer y es un legado que ha quedado. Para que tengas una idea, cuando nosotros tenemos casi, en las empresas Texo, tenemos casi 300 funcionarios, de los cuales el 51% son mujeres y 40% están en puestos directivos. Cuando mandamos las cifras internacionalmente, la gente se queda
sorprendida, porque los valores de mujeres en cargos directivos no supera el 12%. Y había una época en que estaba más cerca del 3%, y en los últimos tiempos, con toda esta adaptación a la realidad de un feminismo válido, es que se produjo el cambio. Entonces yo quiero decirte que tenemos que pensar en Paraguay como una oportunidad. Y no podemos dejar de creer, porque al final de cuentas este es nuestro país. Y estamos todos en el mismo barco. Estamos todos en el mismo barco. Y lo que también sucede es que las acciones individuales acaban generando cambios. No, muchas veces a mí me dicen, hay que crear un movimiento. Yo creo que es más importante que cada uno asuma su parte, más que crear movimientos, porque los movimientos son en muchos casos inmovilizadores por la cantidad de puntos de vista y de egos que también están en el medio. Y que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo en esas instancias. En esas instancias. Entonces, la vida me ha enseñado de que, y he visto cosas donde ejemplos individuales han acabado generando acciones increíbles y fantásticas. Sí. Y yo te digo que es importante saber mirar. Y saber mirar desde la perspectiva del reconocimiento y las gracias, no de la perspectiva de la envidia. Porque la envidia inmoviliza, crea sentimientos negativos, y las gracias te impulsan para que vos puedas decir, caramba, yo podría hacer algo distinto pero diferente. Que es un poco, y vuelvo a la instancia, después de hablar un poco sobre el Paraguay, el tema de la cultura. Usted ha sido un Quijote, en cierta manera, ha caminado solitariamente también este tramo de escribir libros. ¿Cómo ha vivido un poco esa experiencia? Uno siempre dice, mi papá era periodista, que tenía una ferretería. El periodismo era su pasión y vivíamos de la ferretería. Cuando nos hicimos grandes con mi hermano Jorge, yo tomé el camino de la comunicación y mi hermano Jorge tomó el camino de la ferretería, de lo que hoy es Lincoln. Correcto. Que se llama Lincoln justamente por el lugar donde nació mi madre. Ok. ¿Verdad? Y yo creo que esas son las cosas que nos tienen que iluminar y nos tienen que permitir considerar, porque cuando vos haces las cosas, para que tengas una idea, mi hermano Jorge en 15 años hizo uno de los museos Beatles más importantes de América completa, norte, sur y Centroamérica. Vienen los músicos y se quedan pasmados. Y también se ha invitado a este museo Beatles a referentes de los propios Beatles. Así es. Gary Astridge, que es uno de los mejores amigos de Ringo Starr, estuvo Leslie, en este momento se me fue el apellido, que era el peluquero de los Beatles. Y hay cosas así que vos decís, mi Dios, ¿cómo se puede conectar? Una de las historias que yo cuento, por eso, digamos, creo que el tema del mediterranismo paraguayo es una realidad geográfica, pero no es una realidad de la vida. Cuando Ennio Morricone, el famoso compositor de películas, un genio, a quien tuve el privilegio de conocerlo, y es uno de mis ídolos, tenía que hacer la banda de sonido de la película La Misión. Correcto. Preguntó, ¿quién es el mayor experto en música jesuítica?
y le dijeron el padre Clemente Magnaspi que vive en Paraguay. Y Ennio Morricone lo llamó al padre. No vino, lo llamó. Y hablando, el padre Magnaspi le explicó lo que eran las características de la música jesuítica. Ahí está el famoso El oboe de Gabriel y otras cosas. Y cuando se descubren años más tarde las partituras de Zipoli, que estaban perdidas, descubrieron que machaban perfectamente con lo que él había hecho. Interesante. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas maneras de conectarnos y muchas de esas maneras pasan por oportunidades creativas, porque yo creo que Paraguay tiene una cualidad creativa muy importante. Entonces, tenemos que aceptar y entender y creer un poco más en nosotros mismos. Y eso me lleva justamente a lo último, don Daniel, sobre esto, y simplemente dejar los últimos segundos para la invitación formal en torno a también lo que va a ser la presentación de este libro. Sacar un poco el freno de mano. Nosotros creo que vivimos mucho con freno de mano nosotros, y vivir un poco de esa experiencia que usted está diciendo, animarnos, así como decía Ortiz Guerrero en su poema Loca, ¿no? Claro, animarnos. Eso es un culto que pocos profesan en el Paraguay. Es así. Y yo te digo, la presentación se hace este 29 en la residencia de la Alianza Francesa. El libro va a ser presentado por Su Excelencia, el embajador de Francia. Y el 3 voy a presentar el libro en la Feria del Libro. Bien. También a las 19 horas. Así que sería un placer recibirlos y bueno, esto es para que cada uno, y quiero terminar con una anécdota sobre el tema de los libros. ¿Cómo no? Hace muchos años leí una novela que se llamaba Gorky Park, de Martin Kruzewski. Entonces tenía que ver con la KGB, la CIA. Entonces había una reunión de funcionarios de la KGB y dice, el viernes es el cumpleaños de Dimitri. Sí, cierto. ¿Qué le vamos a regalar? Vamos a regalarle un libro. ¿Para qué si ya tiene uno? Ahí está, es interesante. Ahora la propuesta que se suma también, vamos a tener más de un libro. Me gustó esa última anécdota que nos presenta don Daniel Nasta también, agradeciendo su visita aquí a Información y Análisis. Material entonces para este frío que se empieza a llegar esta semana, entonces espero que de todas maneras el libro pueda brindar calidez a quienes lo lean. Eso será así. Gracias, don Daniel. Nosotros hacemos la pausa, enseguida estamos ya con el cierre de Información y Análisis. Bien.